Ahorita me acordé. Pero bueno, vamos entonces a hablar de vectores, ¿no? El lunes, si no recuerdo mal, de vectores solamente dijimos, pues no mucho, ¿no? Dijimos que los vectores eran, definimos lo que era una flecha, definimos, además de una flecha, dijimos que era, dijimos que a todos que un vector era el representante de todas las flechas que pudieran existir. Cuando estoy diciendo que es el representante de todas las flechas que pudieran existir, lo que estoy diciendo es que en realidad todas las flechas las puedo usar como si fueran una sola cosa. ¿Sí? ¿Quién es esa sola cosa? El vector. ¿Cómo obtengo el vector? Pues hago la diferencia. Esta parte es la que debe quedarles muy, muy claro. Hago la diferencia entre el punto inicial y el punto final. Cuando hago la diferencia entre el punto inicial y el punto final, obtengo, ¿qué cosa? Obtengo las coordenadas de una flecha que tiene punto inicial el que obtuve y punto inicial el origen. ¿De acuerdo? Entonces, con esta idea, pues vamos a decir un par de cosas de las flechas, ¿no? De los vectores. Ya cuando los tengo, supongo que en breve ya deberé de conseguir otros plumones, pero bueno, tengo XY, supongan que yo ya tengo un señor aquí que es el vector U y tiene dos coordenadas, U1 y U2. ¿De acuerdo? Entonces, ya que este ya es un vector, ¿eh? O sea, este lo pude obtener por una flecha que, por ejemplo, andaba por acá, ¿sí? Hice la diferencia entre el punto inicial y el punto final y pues tuve estas dos cosas, U1 y U2. Recuerden, por favor, que pues lo que tenemos es lo siguiente, las dos coordenadas U1 y U2. U1 es la coordenada en X sobre el eje X donde corto, U2 es donde corto sobre el eje Y. U1 y U2 pueden ser positivos, pueden ser negativos, no importa, puede ser cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la magnitud de un vector? ¿Sí? Ustedes más bien dijeron que un vector se caracteriza por dos cosas. Tiene una magnitud y tiene una dirección. Dijimos, ahora, la magnitud es lo que mide el vector. ¿Cómo obtengo qué es lo que mide el vector? Pues lo que debo obtener es cuánto vale desde el cero hasta este elemento. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Y cuánto vale esa distancia? Pues lo único que voy a hacer, espero que no haya ningún problema, es, fíjense por favor, que esta magnitud, la que va del 0 a U, es la magnitud, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene a U y a U2, U1 y a U2, los tiene como catetos. Entonces, la magnitud del vector U va a ser igual a la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿De acuerdo? A esto también se le conoce como la norma de U y normalmente se escribe de esta manera. Bueno, también hay que ponerle una flechita. Se le escribe así. U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿Sí? Normalmente se pone la flechita, si vas a usar los mismos números, pues entonces usas U y pones una flechita y ya estás diciendo es un vector. La norma de U entonces es la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto va a valer? Díganme por favor cuánto va a valer el coseno. El coseno. ¿Y por qué quiero yo saber el coseno? Ya tengo la magnitud, ahora necesito la dirección.
¿Quién me va a dar la dirección de el vector u? Quien me va a dar la dirección del vector u es el ángulo que formo con respecto al eje X. Ahora, fíjense, voy a formar el ángulo con respecto al eje X y lo formo, yo ya no sé, antes decíamos en el sentido, mido el ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero ya ahora que hay muchos relojes digitales y ya nada más agarras y ves el teléfono y ya ves la hora, todo es digital, ya no es, son números pues, son dígitos, ya casi nadie usa el reloj de manecilla, ¿no? Puede decir si quiere como si fuera el giro de los tornillos, hacia la derecha o hacia la izquierda. El giro de los tornillos. Qué buena onda. Y entonces, ¿cómo? A ver si lo digo en el giro de los tornillos, ¿cómo digo en el sentido contrario? ¿Cómo lo hago hacia allá? Hacia allá es cuando aprieto, ¿no? Sí, hacia la derecha apretas, hacia la izquierda afloja. No, además se oye muy feo, que hacia la izquierda flojo. Sí, eso sí. Pero sí, hacia la derecha. Ah, entonces el ángulo es para aflojar, ¿no? Exactamente. Mido el ángulo para aflojar. No, se oye muy feo. Perdón, no No, sí, mejor acostumbro, no. No, sí, no mejor no. acostumbro decir cosas como esas, pero no, a lo mejor prefiero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ustedes miden el ángulo. ¿Cómo lo miden? Dejando tonterías y payasadas. ¿Cómo lo miden? Lo que hago es, me fijo primero en X, ¿sí? ¿Dónde está X? Sobre todo, si estoy en el cero, pues me fijo sobre el eje X, ¿sí? Y a partir de ahí del eje X, mido el ángulo. Ese es el ángulo. Por ejemplo, si yo tuviera un vector, pero en el sentido contrario a este, pues yo podría estar tentado a medirlo así. Pues voy a decir, no, ese no va a ser la manera de medirlo. La manera de medirlo va a ser, me planto en X en los positivos y llego hasta acá, ¿no? Y este va a ser el ángulo phi. Si está en la misma dirección, pues en realidad va a ser bastante parecido a este ángulo teta, pero así es como se mide los ángulos, ¿de acuerdo? Lo que hago es del lado, perdón, me planto en el origen, hago hacia la derecha, hacia el X, y después mido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Decían en mis tiempos, en el sentido antihorario, en el sentido en el que aflojo el tornillo. Eso sí, bueno, pero es una buena opción, ¿eh? Aunque creo que hay tornillos, no todos van en esa dirección, ¿no? Sí, los de los tanques del gas van al contrario. Sí, 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 ahorita, por eso siempre que tengo que ir a cambiar el gas, es un lío, en lugar de apretar a flojo o al revés, pero bueno, Y terminas barriendo la cuerda. sí, 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 ya hay que cambiarlo. Entonces, ese es el ángulo es teta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo obtener el ángulo? ¿Sí? El ángulo teta. Ya está, ¿cómo lo obtengo? ¿Quién es el ángulo? El ángulo es el que forma con el eje X, ¿sí? Y voy en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Voy de derecha a izquierda. Entonces, ahora, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide? ¿Cómo lo puedo medir? Pues hay muchísimas maneras de medirlo. Uno, la más, bueno, no sé si sea la más habitual, pero es una manera de hacerlo, es la siguiente. ¿Cuánto vale la tangente del ángulo teta? ¿Cuánto vale?
Seno sobre coseno. Bravo, seno sobre coseno, pero en términos de triángulos rectángulos, Y sobre X. o sea, cateto opuesto entre cateto Teto opuesto. adyacente, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, está bien lo que has dicho, ¿eh? No, no, estás bien, no estoy diciendo que no. Lo único es que quiero remitirme al dibujo como lo hice. Cateto opuesto, ¿quién es? U2, cateto adyacente, U1. U2 entre U1. Y esto es tangente de teta. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el ángulo teta, pues lo que hago es poner arco tangente de teta, arco tangente de teta, o sea, la función inversa de la tangente, arco tangente de U2 sobre U1. De este lado, como la arco tangente es la inversa de la tangente, voy a tener teta y va a ser igual al arco tangente de U2 sobre U1. ¿Sí? O sea, la coordenada en Y entre la coordenada en X, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ahora, fíjense en una cosa que... ¿En qué quiero que se fijen? Vale. A ver, ya tengo dirección y magnitud, ¿sí? Dijimos, eso es lo que nos determina un vector. Ahora, otra cosa que voy a hacer es la siguiente. ¿Qué operaciones hay entre dos vectores? Creo que ya les dije cuando empecé a hablar de matrices, creo que se los mencioné, y es que normalmente cuando nosotros en matemáticas hacemos un objeto, definimos un objeto, lo primero que todo mundo piensa en general es, oye hijo, y ya, y cumplirá lo mismo que los números reales. ¿Qué cumple los números reales? Si tú sumas dos números reales, el resultado es un ¿qué? ¿Qué es el resultado de sumar dos números reales? ¿Un escalar? Es un número real, ¿no? Que también le llamamos escalar. Si yo sumo dos números reales, el resultado es un escalar, es un número real. A ver, déjame ver quién escribió. Exactamente, Daniel, Eduardo, sí, es un número real, ¿no? No es otra cosa. Si yo sumo dos números reales, tengo un número real. Si multiplico un número real por otro número real, también es un número real. En el caso de las matrices, cuando la suma estaba definida, la suma de dos matrices me daba una matriz también. Cuando el producto está definido, el producto de dos matrices me da una matriz. A eso se le conoce como que el conjunto de objetos que tienes son cerrados bajo la suma. Entonces, ahora una cuestión es cómo voy a definir la suma de dos vectores. Hay dos maneras de hacerlo. Una es la manera geométrica, y la otra es la manera algebraica. Hay una correspondencia entre las dos, o sea, la suma geométrica te ayuda a trabajar con vectores, pero eso lo puedes expresar de manera algebraica. Y eso sí, cuando defines la suma geométrica de dos vectores, no te importa en general, no te importa mucho operar con ellos algebraicamente, pero puedes hacer la suma. Hablando de sumas, ustedes ya les puse el siguiente problema. A ver si uno de ustedes lo resuelve. Si ya lo saben, pues ya me dicen ya lo sabemos y ya está. Me paso a seguir con esto. Consideren el conjunto de números naturales. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, así hasta que me canse. Ahora, la pregunta es, ¿me pueden dar dos números naturales? Un número par que sumado con un número non me dé un número
par? Son dos números nomás, ¿no? Sí, solo dos números. Creo que ya. ¿Ya? A ver, Francisco. Es el 11, ¿no? A ver, un número par que sumado con un número non me dé un Es número par. par con non. Par con non y que de par. 7 y Exactamente. 9 puede ser. ¿Cuál? 7 y 9. 7 y 9, los dos son nones, ¿no? Ah, sí, cierto. Necesito un número par que sumado con un número non me dé un número par. Ya se ve que no se lo saben, si no hubieran reaccionado rápido. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Así me gusta, caramba, que estén pensando. Lo que tienen sobre los hombros no ¿Debe es ser de en, ornato. en suma y resta o en multiplicación? Suma. $9.03, dice Eduardo. 9.03, no. Un número par que sumado con un número non me dé un número No, par. Eduardo puso 1. Eduardo puso 1. La 903 es la hora. Y Ah, ya, perdón, se me fue el dedo. Qué bruto soy, ¿verdad? 903, sí, claro, es la hora. A ver, entonces, un número par que sumado con un número non me dé un número par. Bueno, lo que voy a hacer es dejarlos con la duda. Y si alguno de ustedes llega a la respuesta, mándeme un correo a mi cuenta de la UAM, a mi cuenta institucional, mándeme un correo y si lo responde bien, pues bueno, será recompensado con una estimulación de punto o algo así en el curso, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? Ah, es que te acabas de añadir, ¿verdad, Luis ¿Me puede Fernando? repetir? El problema, sí, el problema es el siguiente, es un problema que hay que resolver. Dame dos números, un número par y un número non, de manera que sumados me dé un número par. Ah, ok. Y ¿Se lo bueno, manda a ya su hice la correo? oferta. Sí, ya hice la oferta que quien encuentre esos dos números, ahorita sus compañeros estuvieron pensando un ratito, creo que ninguno llegó a la respuesta, y, así que no les da yo la respuesta ahora, espero a mañana, mañana si nadie, a mañana, al viernes, si nadie
me manda un mensaje o algo así, pues ya les digo cuál es la respuesta, ¿no? Si alguien manda antes de eso un mensajillo ahí que diga, será tomado en cuenta su trabajo. Pero bueno, lo importante es, volvemos a los vectores. Los vectores, ¿cómo defino la suma? Para definir la suma de dos vectores, lo que hago es lo siguiente. Tomo el vector U, lo voy a poner con rojo, U, coordenadas U1, U2. Recuerden, siempre estoy hablando que mis vectores tienen coordenadas. Entonces, pues voy a pintar los ejes, ya que tiene coordenadas. No los iba a pintar, pero... Profe, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? ¿Quién eres? Sí, bueno. Leonardo, Leonardo, a ver, dime. 150 más 140. 150 más 140. Ajá. Los dos son... 290. Ajá. Pero ¿quién es el número non de Ah, esos dos? sí, son non y par. Ah, ya, sí. Perdón. Buen intento. Ay, ya me había asustado yo también. Sí, yo también dije, perro, ya lo hizo rapidísimo. Está bien. Por dos, dije, No. este compa ya le metió candela. Buen intento, buen intento. Sigan pensando. Entonces, volvemos a esto. Tengo U1, U2 y tengo el otro. Voy a llamarle al vectorcito verde, le voy a llamar B1, B2. ¿Cómo defino la suma de dos vectores? Lo hago de la siguiente manera. Voy a poner U más B. U más V es un vector y la manera geométrica de sumarlos es la siguiente. Voy a hacer que el punto inicial de V coincida con el punto inicial, con el punto final de U. ¿De acuerdo? Recuerden, mis vectores eran representantes de flechas. Entonces existirá una flecha que inicia aquí. ¿Sí? Entonces lo que hago es que monto aquí este vector, lo monto aquí. Si yo lo monto aquí, espero que no tengan ningún problema en aceptar que una vez que yo lo monte, esto va a tener el mismo tamaño que esto y además este y este van a ser paralelos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O sea, me agarro la flecha que inicia aquí y termina donde toque, siempre y cuando sea el mismo vector de acá. ¿Quién es el vector suma? El vector suma va a ser este de aquí. Este es U más V. El vector suma es el vector que inicia en el punto inicial de U, en este caso es el origen, y termina en el punto en el que puse el vector V, cuando puse el vector V con punto inicial, el punto final de U, su punto final queda volando no sé dónde, pues este de aquí, el vector suma inicia en el punto inicial de U, termina en el punto final de V. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que hacemos la suma. Eduardo dice, lo tengo. Luis Fernando le dice, déjame pensar, cállate. Muy bien, muy bien. No digo nada para no, A ver, al final de la clase, si alguien dice, a ver, yo quiero decirlo o esto. No, bueno, mejor les doy todo el día todos estos 2 días para que me manden correo. Bueno, pero este es el vector que es el vector suma. Ahora, fíjense en esto.
voy a poner una copia del vector U ahora aquí. ¿Sí? Este es el vector U, pero ahora iniciando en el vector V, y como estas son paralelas, esta es paralela con esta es paralela con esta, el punto final del vector U va a ser también este, ¿de acuerdo? Y la figura que se muestra aquí, es un paralelogramo. Por eso a este se le conoce como el método del paralelogramo para la suma de dos vectores. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Está bien, sí o no? Sí, maestro. A esto, U más B es la diagonal que va, una de las diagonales, por cierto, es una de las diagonales que inicia en A, perdón, que de ese triángulo, me estoy rascando mis ojos, que no debería, por cierto. Me empiezan a dar comezón. Perdón, ¿eh? Pero si me empiezo a rascar los ojos o algo eso, se me va el aire. Es que no puedo rascarme los ojos. Yo soy tan machín, que para llorar tengo que usar lágrimas artificiales. No, lo que pasa es que estoy enfermo, entonces no puedo rascarme los ojos y ahorita me dio una comezón. No me rasqué, ¿no? Nada más me dice, hijo, pero pierdo toda la noción. Entonces, el vector suma es, ¿qué cosa dijimos? La diagonal del paralelogramo que se forma con el vector U y el vector V. ¿De acuerdo? Espero, bueno, para que vean, y ya de una vez se los digo, el U más V es este. Y este de aquí es el V más U. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo dijimos que era la definición? Tómate el punto final, tómate el punto inicial y el vector que tiene punto inicial y punto final, ese es el resultado. Aquí, si yo ahora quiero V más U, este es V, este es U, es la copia, y este comienza en el punto inicial de V, termina en el punto final de U. ¿Sí? Entonces, de aquí es inmediato, todo el mundo dice es obvio, que la suma de dos vectores es conmutativa. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tengo esto, algebraicamente, ¿cómo obtengo la suma? Algebraicamente lo obtengo así. U1 más B1, U2 más V2. ¿Cómo le hago para saber eso? Pues fíjense. Trazo estas cosas de aquí. Y esta otra. Ahí. A ver, esta de acá se ve terrible. Perdón, esta de acá es paralela. Las azules son paralelas al eje X. ¿Sí? Esta es paralela al eje X, esta otra es paralela al eje X. Entonces, díganme por favor una cosa. Voy a trazar este cuate de aquí y es el único que me falta. Recuerden, este de aquí era V1, ¿sí? Es la coordenada en X. Este de aquí es V2. Este de aquí es U1, este de aquí es
U2. Ahora, del vector que es el resultado de la suma, este es, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Yo quiero ver que este es U1 más B1. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Fíjate en esto. ¿Estás de acuerdo que este triángulo y este triángulo son, ¿cómo se llaman? Congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea es igual a esta, ¿no? Fue lo que dijimos. Esta otra de aquí es la perpendicular y corta en el mismo sitio. ¿Sí? Esta distancia y esta son iguales. Esta de aquí es B1. Ya sé que mi dibujo no alcanza, se ve feo mi dibujo. Entonces, si esto es B1, esto también es B1, ¿cuánto tengo que avanzar desde U1 para llegar aquí? Espero que estén ustedes de acuerdo que lo que tengo que avanzar es B1. ¿Sí? El argumento, vuelvo a repetir, es este. Tienes este triángulo que va a ser exactamente igual a este otro triángulo. ¿De acuerdo? Esta magnitud es igual a esta otra de aquí va a ser igual a esta, entonces esta de aquí es igual a esta. De aquí a acá mide B1, entonces de aquí hasta acá es V1 más B1. ¿De acuerdo? Esta es toda la magnitud, U1 más B1. Por eso es la entrada en X. La entrada en U, pues va a ser más de lo mismo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, voy a prolongar este, porque el triángulo va a ser otro. El triángulo que es congruente ahora es este y esto. ¿Sí? El que empieza con V2. Fíjense, este y este son iguales. Este y este, por las mismas razones de triángulo, son iguales. Esta distancia y esta son iguales, perdón. Esta es igual con esta. ¿Sí? Hasta acá llegué con U2. Acá le estoy sumando esta cantidad que es B2. Entonces este de aquí es U2 más B2. ¿De acuerdo? Por esa razón se dice que cuando yo sumo dos vectores y lo quiero hacer de manera algebraica, lo que tengo que hacer es sumarlos componente a componente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? No, maestro, todo bien. Gracias. Está sonando el microondas. Bueno, ¿está claro? Así es como sumo dos vectores. Lo puedo hacer de forma gráfica, lo puedo hacer de forma, de forma algebraica. ¿Cuál de las dos maneras es más eficiente? La verdad es que da lo mismo. ¿Por qué? Porque algo que he visto es que, por ejemplo, en física normalmente usan más el método gráfico. ¿Sí? No se fijan tanto en en el método algebraico. Sí se usa también, pero no tanto. Entonces, estas de aquí se les llama componentes. Así que, si no lo dije antes, lo digo ahora, se dice que la suma es de componente a componente. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que definimos en los vectores es el producto de un vector por un escalar. Por ejemplo, lambda por UB es igual por U, lambda por U. Con el mismo U que tengo, es igual a lambda por U1, U2, y eso va a ser igual a lambda por U1, lambda por U2. ¿De acuerdo? Esta lambda es multiplicar
otra vez componente a componente. ¿Qué es lo que hace lambda? Lo que hace lambda, pues es lo siguiente. Por ejemplo, lambda, si lambda es igual a 1, ¿cómo queda esto? Pues va a ser U1, U2. No le va a hacer nada al vector. Y de hecho, ahora si lambda es menor que 1, bueno, pues hay que decirlo así. Si lambda es igual a 1, es esto. ¿Qué pasa si lambda es igual a menos 1? Va a ser menos U1 menos U2. Eso quiere decir que si yo tengo este como U1, U2, lambda igual a menos 1, lo que va a hacer es mandarme la misma magnitud, pero apuntando en sentido contrario. ¿Sí? Y voy a tener menos U1 y por acá menos U2. Y una vez que puse ese, ya se hizo un lío aquí de cosas. Pero lo importante es esto. Cuando tú lambda es igual a menos 1, lo único que haces es cambiarlo de dirección y obtener este nuevo vector. ¿De acuerdo? Ya para despedirnos, decía la canción, el padre rock and rollero les manda un saludo cósmico. No, ya para despedirnos, ¿qué pasa si lambda es menor que 1? ¿Qué piensan que ocurrirá con el vector si lambda es menor que 1? Aumenta su tamaño, pero al contrario. No. Lambda menor que 1 lo que haces es contraerlo. Estás en la misma dirección, pero más pequeño. ¿Sí? Si lambda es menor que 1. Si lambda es mayor que 1, lo que haces es que dilatas el vector. Lo haces más grande, pero estás en la misma dirección. Si lambda es mayor que 1, pero menor que 0, si lambda es un número entre 0 y menos 1, entonces sí hace lo que tú estás diciendo. Lo contrae y lo cambia de dirección. ¿Sí? Si lambda es mayor que 1, entonces lo dilata y lo cambia de dirección. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí.